Tal, mi nombre es José Alberto Valenzuela, soy ingeniero industrial y de sistemas. Voy a aplicar para la materia de introducción a la Biblia. Tengo experiencia en el ramo de la educación bíblica de unos 5 años. He estado dando clases de Biblia en iglesias como Iglesia de Dios Central. Tengo un estudio, de hecho, en mi casa, ya tenemos más de un año con ese estudio. Esa experiencia que tengo yo ha sido más que nada por clases que le he dado a jóvenes, a incluso adolescentes y también a personas adultas, personas ya mayores, inclusive de 60 años o más. Esta clase de la Biblia la he estado dando, como comenté anteriormente, hace como unos 5 años ya atrás, y voy a estar dando una clase corta de unos 10 minutos de qué es la Biblia en sí, un panorama general. Pues aquí tengo una Biblia en mis manos. La Biblia es básicamente un conjunto de 66 libros, la Biblia cristiana, escritos por más de 40 autores a lo largo de 1500 años en diferentes épocas. Por ejemplo, Salomón escribió en tiempos de paz, David escribió en tiempos de guerra, se escribió en diferentes estados de ánimo. Pablo escribió desde la cárcel, Jeremías escribió en la más desesperante tristeza por las profecías que él daba. También se ha escrito en diferentes lugares. Y este libro, que en realidad Biblia significa conjunto de libros, es un libro que ha trascendido. Es el mejor libro, el más vendido cada año, todos los años. La Biblia además no solamente es un libro de historia, sino que también tiene verdades que no son alteradas. Son verdades que no son relativas, y así como la ciencia, que hay un ejemplo del planeta Plutón, que ese planeta antes era considerado parte del sistema solar, después no, porque la comunidad científica dijo que no cumplía con todos los requisitos para ser planeta, ya que habían lunas que eran más grandes que ese planeta. Entonces, por un tiempo lo clasificaron como un asteroide o una roca más. Después volvió a ser planeta. Eso quiere decir que lo que era verdad antes, que era planeta, después ya no lo era, y ahora vuelve a ser verdad, que vuelve a ser un parte del sistema solar. Entonces la comunidad científica va cambiando, ¿no? Pero las verdades bíblicas no cambian. La Biblia también tiene respaldo arqueológico, científico y genético. Un ejemplo de esto podemos ver en Adán y Eva. La comunidad científica sabe que todos los hombres nacemos de una sola pareja, de 2 personas. La Biblia nos narra que venimos de una sola pareja. Además de esto, si nos ponemos más con el lente científico, nos damos cuenta que Eva no podía ser la progenitora de todos los seres humanos. No podían venir todos los humanos de una mujer, sino de un hombre. En este caso de Adán. Adán cuenta con los cromosomas X y Y. Y curiosamente Dios toma del hombre una costilla y hace a la mujer. No al revés, no creó a la mujer y de la mujer creó al hombre, sino del hombre creó a la mujer. Y ya sabemos después que todos los seres humanos vienen de Eva. Ahora, este libro fue escrito en 3 idiomas diferentes. El Nuevo Testamento en griego koiné, el Antiguo Testamento en hebreo. Tiene partes en arameo, pero mayormente fue escrito en hebreo. Sabemos que este libro tiene palabras muy profundas, ya que estos idiomas con los que se escribió son muy ricos. Un ejemplo de esto es la palabra griega para espíritu, que es pneuma, que también significa viento. Entonces hay ocasiones donde Jesús hace un juego de palabras, donde dice que los que son nacidos del espíritu son como el viento. Entonces aquí está utilizando la misma palabra, pero para que te des cuenta de las 2 diferentes aplicaciones que tiene esa misma palabra, de viento y espíritu. Otras palabras que podemos encontrar aquí, por ejemplo en el hebreo, son palabras muy profundas que al estudiarlo nos damos cuenta de su importancia, de su aplicación, de toda la riqueza que tiene esa palabra en sí. Por ejemplo, la palabra Génesis originalmente es Bereshit, significa principio, comienzo, todo lo que tiene que ver con lo que va empezando. Las mismas palabras, las mismas letras con las que fue escrita la palabra Bereshit, hebreas, también tienen un significado. De hecho, el alefato hebreo, que son 22 letras, cada letra representa un número y tiene un símbolo asociado. Por ejemplo, la palabra Aleph está representado con un toro, representa fuerza, y es el número 1 también. Y así nos vamos con cada letra representa un número y representa un símbolo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento,
podemos encontrar palabras como nombres. Por ejemplo, está el nombre José, que significa Dios añadirá. Encontramos nombres que terminan con la palabra Él. Él significa Dios. Miguel, Daniel, Uriel, todos los nombres que terminan con Él. Por ejemplo, Eliel significa Dios es Dios. Daniel significa Dios es juez o Dios es mi juez. Entonces aquí podemos ver cómo Dios ponía su identidad en los nombres de las personas. Inclusive lo hizo con Jacob. Jacob significa tramposo, suplantador o inclusive una persona que te estafa. Después Dios le cambia el nombre a Yisrael, que en nuestras Biblias en español dice Israel, con I latina. Esta palabra significa el que pelea con Dios, o el que lucha con Dios, por lo que vemos que pasa en Génesis cuando él pelea con un ángel y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Entonces Dios le cambia el nombre de Jacob por Yisrael, o Israel, que significa el que lucha con Dios. La Biblia es un libro muy profundo que no se puede leer nada más como una historieta o como cualquier otro libro. ¿Por qué? Este libro ha sido muy controversial, muy atacado. De hecho creo que es el más atacado. No se ataca como el libro Mormón, como los Vedas, el Bhagavad Gita, no se ataca como el Corán, inclusive no se ataca como los tratados de la Organización de los Testigos de Jehová. La Biblia es un libro muy completo, muy atacado y muy interesante. Es un libro que nunca vas a terminar de estudiar y de comprender por completo. Pienso yo, un libro fascinante. Es por eso que la Biblia en sí es un libro muy interesante y de verdad que nos deja mucho aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, proverbios, que son dichos que pueden aplicarse para nuestras vidas. Fue escrito por Salomón en su mayoría y también por otras personas que estuvieron ayudando allí. Hay una palabra aquí, por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué significa esto? Que cuando uno responde de manera amable, de manera afable, la otra persona no se va a enojar por eso. Pero si uno responde de manera áspera, eso quiere decir dura o sin filtro, o sin importarme lo que sienta la otra persona se va a enojar, o el sentimiento que yo tenía contra mí se va a multiplicar. Entonces este proverbio me está diciendo que si yo respondo de manera blanda o de manera afable, de manera amable, la otra persona se va a calmar, la otra persona va a pensar diferente de mí. Pero si yo no me controlo y hablo de una manera suelta, en este caso áspera, la otra persona puede enojarse más conmigo o puede inclusive su furor subir. Estos proverbios son para ayudarnos en nuestra propia vida, para que en el día a día sepamos qué hacer y cómo comportarnos en esta vida. Entonces, la Biblia, como una introducción, son 66 libros escritos por un periodo de 1500 años. Tienen una sola línea, no hablan de diferentes, todo tiene el mismo hilo, el mismo sentido. Son varios temas, pero tienen el mismo sentido. Es lo impresionante de este libro, que cómo puede ser que más de 40 autores en diferentes situaciones, con diferentes oficios, con diferentes culturas inclusive, hablen del mismo tema, Dios, que quiere revelarse al hombre, que Él es el que tiene la iniciativa para darse a conocer a nosotros, que el hombre, hundido en su pecado, en su naturaleza pecaminosa, trata de encontrar la felicidad en el pecado, y cómo Dios viene y Él interviene, en este caso con Jesucristo, para enseñarnos a vivir la verdadera vida. Entonces, la Biblia es un libro fascinante que se tiene que estudiar con mucho cuidado. Hay demasiadas sectas, hay muchas personas que han hecho locuras, que han cometido inclusive suicidios masivos por malinterpretar este libro. También tenemos la parte profética, que son los libros de los profetas mayores y menores. Tenemos la profecía apocalíptica, que está en el último libro de la Biblia. De hecho es el último libro escrito por Juan en la isla de Patmos, en una visión que él tuvo. Y este libro también, el Apocalipsis, es un libro muy interesante que no se debe de tomar a la ligera. Ha habido muchas personas que últimamente en nuestros días dicen que ellos son el anticristo, o que son Jesucristo o el Mesías. Entonces, como una introducción rápida a este libro, quisiera que se entendiera que es un libro muy fascinante que se puede estudiar
y se puede llegar a entender con una buena hermenéutica, con una buena exégesis, viendo el contexto y sabiendo la cultura de las personas que escribieron en ese entonces. Un ejemplo de esto es lo que encontramos en Génesis, cuando Dios le dice, dame a tu hijo. Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, y en ese entonces no era tan raro que una persona diera a su hijo en sacrificio, en este caso a Moloch, que era el dios toro que tú ofreces a tu hijo para que se quemara en sacrificio. Lo diferente de Dios en este caso, cuando Él le pide a su hijo, es que Dios aprecia la vida y le perdona la vida a su hijo y lo puso a prueba, en este caso a Abraham, para ver si su fidelidad y su amor era más grande con él que su amor con su hijo. Entonces aquí vemos cómo Dios se va revelando progresivamente. En los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, el Pentateuco, vamos conociendo a Dios. Y Dios se va revelando progresivamente. Antes se le conoce como el Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Y se va dando a conocer cada vez más, hasta que se da a conocer por completo en la persona de Jesucristo. Llega Jesucristo a nuestras vidas, llega Él en el Nuevo Testamento y da a conocer la voluntad de su Padre. Es cuando Él dice, el Padre y yo uno somos. Tengo la misma autoridad que mi Padre y vengo a revelarles cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Como una conclusión, la Biblia es un libro fascinante que se debe estudiar con cuidado y con buena guianza para que no haya confusiones o que a lo mejor puedan malinterpretar el texto de lo que está escrito aquí, inclusive las matanzas que se encuentra con los cananitas, con los amalecitas, con cosas que a veces no entendemos a simple vista, inclusive las profecías como Ezequiel. Entonces concluimos con una pequeña introducción de la Biblia, sabiendo que es un libro fascinante, escrito por un periodo de 1500 años aproximadamente, por más de 40 autores, y tienen un mismo hilo, un mismo tema: Dios revelándose al hombre para que el hombre pueda tener acceso a Él mediante Jesucristo. Muchas gracias.